La actualización de Warzone Mobile llegó con todo. Estas son las mejores noticias que les voy a traer y la que estábamos esperando. En esta actualización ya se puede jugar los dispositivos de 4 GB de RAM. Ojo, y son los de Android. Sí, así como lo oyes, los dispositivos Android de 4 GB de RAM también están disponibles para poder jugar. Pero ojo, no todos están disponibles. Hay algunas restricciones. Hablaremos de esto y de mucho más. Solo les pido a todos que se queden conectados hasta el final del video, porque son muchas noticias. Y como ya es costumbre, antes de empezar, vamos a mandarle saludo a todos los que han comentado en el último video. No siendo más, comenzamos. Como siempre se los había dicho, Warzone Mobile estaba haciendo todo lo posible para que los dispositivos de gama baja pudieran jugar, en especial los de 3 GB de RAM. Y nadie me creía, como tampoco me creían que Warzone Mobile no iba a salir en mayo. Pero de eso hablaremos más adelante. Varios dispositivos de 4 GB de RAM ya pueden jugarlo. Y se preguntarán, Kraken, ¿tú por qué dices eso? Les estoy mostrando en este momento un dispositivo de 4 GB de RAM, el cual hizo un reporte porque el juego le va un poco lento. ¿Qué dispositivo es? Es nada más y nada menos que un Motorola. Su Snapdragon es de 750. El chico está haciendo un reporte porque el juego le va lento. Aquí pueden observar el tráiler. Él hizo una grabación mostrando cómo le corría y podemos observar que va un poco más lento. Pero para mí esto es un logro tremendo, porque Warzone Mobile ya logró incorporar los dispositivos Android de 4 GB de RAM para que puedan jugar el juego. Obviamente el juego no le va a ir al 100% porque la actualización es nueva, pero lo más probable es que en el transcurso de los días hagan un parche y como todas las actualizaciones, pues simplemente tendrán que esperar unos cuantos días más mientras van poniendo los parches y así van mejorando el rendimiento. Pero repito, los celulares de 4 GB de RAM ya se pueden jugar. Ahora, ¿cuáles son las restricciones? Es que no todos pueden jugar. Algunos dispositivos pueden entrar al lobby y les saldrá que no es compatible. Aquí les traigo un video de un parcerito, el cual tiene un celular de 4 GB de RAM Android. Como pueden observar, entró al lobby, se mete en configuraciones y además pudo jugar la partida tutorial. Pero como pueden ver en esta parte, le aparece un mensaje diciendo que su dispositivo no es compatible. Hey, pero tranquilos, no se desilusionen. Déjame en los comentarios si a ti también te aparece este mensaje. Bueno, en caso de que te aparezca, te comento algo muy importante. Esto va a ser solucionado. Solo tienes que esperar. Lo importante es que sí vas a ser compatible. Ahora, muchos se están preguntando cuándo será el lanzamiento global. Y mucha gente se está desilusionando porque hay un rumor nuevamente donde dice que saldrá el 1 de noviembre. Vuelvo y repito, chicos, Warzone nunca ha dado una fecha. Y espero que esta vez sí me crean. Les voy a explicar por qué se está dando este rumor. Resulta que cambiaron la fecha nuevamente. Y como pudieron observar, dice 1 de noviembre. Entonces nuevamente la gente se está basando en esto. Y sabiendo que ya no pueden confiar en esto porque les mintió la primera vez, vuelven y siguen confiando. Esta es una fecha aproximada. Ahora leamos el mensaje que envió. Por cierto, saludos al compa Manuel. Todas las personas que se pre-registraron en la App Store les tuvo que haber llegado un mensaje como este, donde dice que Activision ha movido la fecha de su lanzamiento y se espera que el juego se libere antes del 1 de noviembre. Ojo y mucha atención a esto, antes del 1 de noviembre, dependiendo de cómo vaya el juego. Y como podemos observar y todo lo que hemos visto hasta ahora, ya Warzone Mobile está metiendo los dispositivos de 4 GB de RAM en Android. Yo siempre les dije que Warzone Mobile iba a meter los dispositivos de 3 GB de RAM. Ojo, 3 GB de RAM en iPhone. Pero quién sabe, quizás lo logren, quizás Warzone Mobile, así como está, logra ingresar a los dispositivos de 3 GB de RAM en Android para que lo puedan correr. Y les digo desde ahora, eso sí sería una hazaña tenaz. Merecería todos mis respetos. Ahora, si me están preguntando, Kraken, ¿cuándo crees tú que saldrá el juego? Pues así como va el juego y lo avanzado que está, yo le pongo una fecha. Y esa fecha es entre agosto y septiembre. Es decir, si no tienen contratiempo, en agosto estaría listo el juego. En caso de tener contratiempo, en septiembre
sería lo máximo que podría tardar Warzone Mobile en desarrollar el juego, definitivamente. Y ojo chicos, estos tienen que prestar mucha atención a esto porque esto es una bomba. Antes de que el juego esté por salir, van a ver su definición total. Sí, van a ver su definición total en el lanzamiento limitado. Pero eso ni siquiera es la sombra de cómo será su lanzamiento global, ya que en el lanzamiento global va a venir súper épico. En serio, solamente espérenlo. Eso va a estar de locos. Nadie podrá creer todo lo que mejorarán Warzone Mobile en el lanzamiento global. Con decirle que esto ni siquiera será la sombra. Pero no diré más para no dañar la sorpresa. Sigamos con el video. Pero antes te invito a dejar un likeazo, suscribirte si no lo has hecho, ya que si has llegado hasta aquí es porque el video te ha gustado. Apóyame bro, así entre amigos. Nuestro queridísimo Juanca YouTube, o Juanca GT, como ustedes lo quieran llamar, yo le digo Juanca YouTube de cariño, nos deja una información muy importante. Él nos muestra aquí cómo se ve en VR. Nos dice que en VR sigue igual, no mejoró nada, o por lo menos no mejoró mucho. Atención, casas cercanos, vean. Y como pudieron observar, aún queda este error. Bueno, todavía la capturadora graba así de feo el sonido. Pero lo que sí les sorprendió fue el multijugador. Como pueden ver estas imágenes épicas, mejoraron demasiado la multijugador. Y hablando de multijugador, trajo varios eventos. Uno que debes hacer en dúo. Así que llama a tu chica y ponte a jugar con ella. O ese compa todo locochón que está siempre activo y ready para las peleas. La verdad es que son muchas noticias que nos deja ver la comunidad. Y la verdad muchos son de su agrado. Warzone ya los atrapó. Warzone se vino para quedarse. Y mucha gente no va a parar de jugar este tremendo juego tan épico. Pero para que no digan que soy comprado, ya que mi opinión es basada en todo lo que yo leo todos los días en el grupo de WhatsApp. Pero para que no digan que yo soy un vendido, chicos, les voy a mostrar lo que trajo también de errores. Warzone Mobile está al tanto de los nuevos errores. Warzone Mobile nos deja ver esta lista de todos los errores que trajo. Aquí lo pueden ver traducidos. Chicos, trajo demasiados errores, pero tranquilos, Warzone Mobile ya está claro con estos errores. Lo más probable, es que en el transcurso de estos días lo estén mejorando. Recuerden que siempre pasa lo mismo. Después de una actualización vienen algunos errores. Siempre se desajusta algo o falta algo por añadir. Algunos nuevos bugs, etcétera, etcétera. Pero ya saben, esto es una beta, un lanzamiento limitado. Para todas las personas que les aparezca este error y están desesperadas, tranquilícense. Recuerden que todas las actualizaciones las van arreglando. Van a venir más parches en el transcurso de la semana. Van a venir varios parches en el cual van a estar arreglando y solucionando todos estos problemas. Así que tranquilos. La verdad es que estoy muy contento. Merece todos los likes del mundo este video porque son demasiadas buenas noticias. Y lo más importante es que la comunidad está más feliz que nunca. No siendo más, chicos, nos vemos. Chao, chao. Vas aproximándose. Zona segura reubicada.